La fe viene por el oír, por la palabra de Dios. Disfrútalo en palabra online y que sea Dios el que edifique tu vida. Quiero comenzar esta enseñanza porque hoy vamos a estar viendo algunos aspectos astronómicos, calendarios y algún paralelismo bíblico en cuanto a el libro de Éxodos y la institución de las fiestas o las conmemoraciones solemnes, ¿no?, que el pueblo de Israel tenía dentro de su calendario que conmemorar. Nosotros dentro de poco haremos memoria. Nosotros no vamos a celebrar la Pascua porque nuestra Pascua ya fue celebrada. Nuestra Pascua es el Señor Jesucristo. Pascua es Pashá. No tiene nada que ver con los juegos de Pascua, y no tiene nada que ver con San Nicolás, ni con diciembre, ni con nada de estas cosas que a usted le pudieron haber enseñado. Pascua viene de P-A-S-A-J, Pashá. Y fíjense que tiene un significado hermoso, porque Pashá es pasar por alto. Y recuerden que Dios en Cristo en nosotros, con su sacrificio, pasó por alto el pecado de todos nosotros y entregó a su Cordero, a nuestro Cordero Pascual, una sola vez y para siempre, que es el Señor Jesucristo. Usted ahora no tiene que buscar un cordero, usted ahora no tiene que pintar con la sangre del cordero los dinteles de su puerta, ¿ok? Por si acaso ya usted andaba buscando un cordero por ahí, no, ya no lo tiene que hacer. Jesucristo fue nuestro cordero, lo hizo una sola vez para siempre, ¿ok? Ni buscar hierbas amargas, ni todo este poco de cosas, ¿no? Porque ya Él hizo un sacrificio completo por nosotros, por los hijos de Dios. Y dentro de ese contexto, y estamos trabajando 2 Corintios 13:11, dice: por lo demás, hermanos, no podemos nunca dejar por fuera a 2 Corintios 13:11, y fíjense esto: por los demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolados, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. La Pascua era una celebración de gozo. En Éxodo 2:12, si vamos a hablar de celebración y gozo, como dice en 2 Corintios 13:11, tener gozo, suficiente gozo tenían que tener también los primeros que salieron de Egipto, o los que salieron de Egipto, ya que se instituyó esta celebración, ¿verdad?, como un tiempo de gozo o de alegría por la liberación que Dios hizo para con el pueblo de Jacob. Jacob, no, para con el pueblo de Israel. ¿Ok? De manera similar, vemos que en 2 Corintios 13:11 nos animan a nosotros los creyentes a tener gozo. Y ahora yo entiendo también mucho más 2 Corintios 13:11, cómo no vamos a tener ahora nosotros gozo si fuimos libertados gracias a la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que tenés que tener gozo. Si eso no te inspira gozo, ¿qué te inspira? Si a ti te dicen que fuiste librado de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás, ahora estás bajo la autoridad de Dios, oye, eso es suficientemente gozo, ¿verdad? Entonces es el mismo gozo que el pueblo de Israel tuvo que haber sentido cuando salió después de la esclavitud. Estoy haciendo un pequeño paralelismo entre Éxodo capítulo 12 y nuestro versículo tema del año 2 Corintios 13:11. Fíjate que después dice tener gozo y después dice perfeccionado. Bueno, y en Éxodo 12 se le instruye a las familias a prepararse cuidadosamente para la Pascua, seleccionando y examinando el Cordero Pascual. ¿Y saben qué? El Cordero Pascual, dentro del aspecto de preparación, tenía que ser perfecto. ¿Recuerdan aquello? Perfecto, limpio, sin ninguna tacha. Bueno, ahora Dios en Cristo, en nosotros, gracias a ese sacrificio del Cordero Pascual, nosotros podemos llegar a esa perfección como la que tuvo nuestro Cordero Pascual. ¿Qué les parece? Ahora,
Según de Corintios 13:11 también nos dice: consolaos y sed de un mismo sentir, unidad. Y la Pascua de Éxodo 12 no solo representó la liberación del pueblo de Israel, sino que también la unidad en la conmemoración de ese evento redentor. Tenía que haber unidad en esta conmemoración. Bueno, y más que unidad y ser de un mismo sentir, necesitamos nosotros también en estos momentos y en esta época, en este tiempo. Porque fue por nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, que un solo cordero pascual se inmoló por este cuerpo. No solo. Nadie tiene un cordero pascual más especial. Yo me imagino que en la época del pueblo de Israel, cada uno buscaba el mejor, y capaz que entre ellos mismos se decía: mi cordero está mejor, porque mi cordero está más limpio. ¿Ah? A nosotros nos ahorraron ese trabajo, por gracia. Un solo cordero, y un cordero perfecto. Qué grande, ¿no? ¿Por qué te cuesta gozarte? ¿Por qué te cuesta perfeccionarte? Buscar el perfeccionamiento y la consolación entre todos, si ya ese fue el trabajo que hizo el Señor Jesucristo. La obra completa. Porque después de su sacrificio, después de su inmolación, sabemos que Él resucitó. Y no se vayan de aquí, porque pronto va a venir un consolador. Entonces, como ya llegó el consolador, gracias a su sacrificio, que es el don dentro de nosotros, dice la palabra en 2 Corintios 13:11, consuélense, ya tienen un consolador. No es difícil consolarnos ahora porque tenemos un espíritu. Si te cuesta consolar a otro, es porque lo estás buscando en el lado cinco sentidos. La consolación necesaria y nuestra consolación sin mancha, sin ningún tipo de tacha, y la más genuina, es gracias a la obra acabada y completa del Señor Jesucristo en nosotros, y es esa que tú puedes hacer con el Espíritu y el poder de Dios que está en ti. De esa forma se consuelan los corazones. O no somos consolados cuando vamos a una reunión de creyentes y escuchamos las manifestaciones del Espíritu Santo. O no somos consolados cuando alguien opera las manifestaciones del Espíritu, o cuando alguien opera el ministerio del Maestro, o cuando alguien opera el ministerio del apóstol, del profeta, del evangelista. Eso consuela el corazón. Consolación perfecta, consolación para la unidad. Y después dice en 2 Corintios 13:11, bueno, y vivid en paz. Y en Éxodo 12, la Pascua trae consigo la promesa de protección y paz para aquellos que siguen las instrucciones de Dios. Para aquel que sigue las instrucciones de Dios, recuerda, quien rociara los dinteles de la puerta de su casa, iba a pasar por encima de ellos la oscuridad y no los iba a tocar. Díganme ustedes si eso no da paz en el corazón. Tranquilidad. Bueno, ya nosotros no tenemos que regar dinteles. Ya fue regado una sola vez. Tenga paz en su corazón porque el sacrificio del Señor Jesucristo fue completo. Entonces vemos cómo 2 Corintios 13:11 calza perfectamente con el significado de la Pascua de Cristo. Y siguiendo este orden de temas, no voy a tocarlo al detalle, pero quiero también que hablemos un poco sobre nuestros calendarios y las fechas de donde nosotros tomamos la fecha para la celebración, en mi caso, de la comunión, o el momento que yo voy a hacer memoria de los acontecimientos que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Y lo primero que quiero que sepas es que el calendario judío y el calendario gregoriano, hay dos tipos de calendario. Si tú mueves tu cuello a un lado, a lo mejor tienes por ahí un calendario que habla de enero, febrero, marzo, abril y mayo. Todos conocen ese calendario, ¿verdad? Es el calendario gregoriano. Gregoriano, porque ninguno de nosotros, por un sistema que se impuso
hace muchos siglos atrás, ninguno de nosotros nos llevamos por el calendario en nuestro normal diario, en este hemisferio occidental, en este hemisferio occidental nosotros no nos llevamos por el calendario judío. Bien, no nos llevamos. En su mayoría el mundo se lleva por el calendario establecido en un concilio hace unos cuantos años, por el calendario gregoriano, que es el que tú conoces. Entonces, entre el sistema judío y el calendario gregoriano, son sistemas de mediciones diferentes que difieren significativamente en su estructura y en la forma en que cuentan los días, los meses y los años. Entre alguna diferencia, hay muchas diferencias entre los dos calendarios, pero quiero resaltar algunas solamente. Vemos la base del cálculo. Hay una diferencia en cuanto a los cálculos. Y por eso es que tú te sorprendes y me dices a mí, oye, ¿por qué la comunión la vas a hacer en abril y no ahorita en Semana Santa? Porque los mismos que dijeron que Semana Santa es desde el 29 al 30 de marzo de este año 2024, son los mismos que decretaron que Jesucristo nació el 24 de diciembre. Ya eso levanta suficiente ruido, ¿correcto? Ya eso levanta suficiente ruido. Algo por ahí como que no es exacto. En el calendario judío, porque una de las cosas que sí llevan muy bien y una de las cosas que sí están bien hechas es el calendario judío, es el calendario que usted observa a lo largo de la Biblia. Tú en la Biblia nunca vas a leer enero, febrero, marzo, abril y mayo, junio, julio, nunca lo vas a leer, correcto. Te vas a encontrar con Nisan, con Abib, con Tisri y otros meses más. Sobre todo nosotros usamos mucho Tisri, eso lo hemos tocado, y también Nisan, porque el primero de Tisri, ¿quién nació? Ya sabemos quién, nuestro Redentor, ¿verdad? Primero de Tisri. Entonces, entre alguna diferencia entre el calendario judío, miren esto. El calendario gregoriano, vamos a empezar con el que no es, con el de nosotros. El que tienes ahí en tu mesita de noche. El calendario gregoriano se basa en un calendario solar. Es solar. Con meses que están aproximadamente alineados con el ciclo de las estaciones. Aproximadamente alineados. ¿Cuándo se estableció este calendario y estas fechas? Bueno, se establecieron en el Concilio de Nicea. Yo traje una imagen que puede ser una guía, ¿no? Una guía referencial sobre el Concilio de Nicea. Concilio de Nicea. Este concilio estableció la paz, y escuchen bien esto, dentro de los acuerdos ecuménicos, porque este concilio lo llamó nada más y nada menos que un emperador romano. Imagínense ya, lo convocó un emperador romano para calmar las diferencias entre los cristianos, entre los paganos, entre todo lo que en ese momento existía. Entonces, para calmar la sociedad, ¿qué hizo él? Él los reunió a todos en una sola reunión, en un solo encuentro, a todas estas corrientes, y estableció acuerdos entre ellos. Recuerdo una vez que estaba leyendo Babilonia, Misterios Religiosos, y explican que para que el imperio romano pudiera tener dominio sobre las regiones a las que ellos conquistaban, tenían que acordar una sola regla, una sola norma en cuanto a la religión. Y por eso negociaron con todos estos paganos que traían ya sus dioses, a sus diosas, y celebraban sus fechas. Negociaron y establecieron fechas comunes
Y bueno, mientras tú esa misma fecha estás celebrando el nacimiento de Nimrod, por ejemplo, con el solsticio de invierno, 21, estos días del 21, 23, 24 de diciembre, la Saturnalia, mientras ustedes continúen celebrando la Saturnalia, vamos a establecer, por ejemplo, nosotros que celebremos esos días el nacimiento de Jesucristo. Y así no va a haber entonces una discrepancia y vamos a poder vivir en paz. ¿Cómo negociaron la paz? Diluyendo la palabra de Dios, negociando la verdad de la palabra de Dios. Y todo eso nació, parte de todas estas cosas, en este concilio que se hizo en la ciudad de Nicea, bajo la tutela de nada más y nada menos el Imperio Romano, los mismos que también persiguieron al Señor Jesucristo. ¿Ven? Uno de los acuerdos, para que ustedes vean algo importante, un dato importante, uno de los acuerdos que se llegó en este concilio fue que la Pascua se tenía o se tendría que celebrar el primer domingo después de la primera luna llena que sigue al equinoccio de primavera. En el hemisferio norte, a partir del 21 de marzo, inicia la primavera, ¿correcto? Para nosotros, en el hemisferio sur, yo que estoy viviendo actualmente más abajo de donde siempre viví, que era el trópico, inicia otoño. Tenemos el otoño, el 21 de marzo, pero estamos hablando de el hemisferio norte, donde estos acuerdos se hicieron. Ellos establecieron que después de la primera luna llena, luego de el equinoccio de, para ellos, primavera, el siguiente domingo iban a conmemorar la Pascua. Yo estuve revisando, oye, si esto es así, ¿cuándo es luna llena ahora en este mes de marzo? Y miren este dato. Nosotros vamos a tener luna llena el 25 de marzo, lunes 25 de marzo. El concilio estableció que la Pascua se celebrase ¿cuándo? El domingo siguiente a esa luna llena. ¿Y saben qué fecha cae? El 31 de marzo. ¿Dónde? En plena semana que ellos nombraron también, en plena Semana Santa. De ahí viene esto. Ellos en su concilio establecieron estas fechas, 29, 30, 31, Semana Santa. En cambio, les voy a decir algo, nosotros celebramos, o se celebraba la Pascua entre el 13 y 14 de Nisan. Y eso es bíblico, eso está en Éxodo 12, se lo puede leer con calma. Tomaban el cordero el 10, lo guardaban y después lo inmolaban por allá por el 14. Quiero ir poco a poco para que se entiendan las diferencias. ¿Bien? Resulta ser, miren esto, este dato sorprendente, que el calendario judío, hebreo judío, a diferencia del de nosotros, que es solar, ¿saben por qué era solar? Porque ellos adoraban a Saturno, ellos adoraban al sol. Por eso que también, después lo vamos a ver en otra reunión, porque de aquí se desprenden tantos detalles, tomaron su domingo o establecieron en este concilio que el domingo era el último día de la semana, que el domingo, gracias a una conmemoración al sol, era el día de descanso. Y así quedó. Miren todo lo que salió de este concilio. Pero bueno, ese es tema para otra reunión. En cambio, el calendario judío
se basa en un calendario lunar. Y los meses en el calendario judío comienzan con cada luna nueva. No llena, nueva, luna nueva. Si usted hace una investigación, se va a conseguir que la próxima luna nueva del 2024 es nada más y nada menos que el 9 de abril. Anoten este dato. Y si sigues investigando, sorprendentemente, porque el reloj de Dios calza como anillo al dedo, ¿cuándo es primero de Nisan? El 9 de abril, con la salida de esta luna nueva. Empieza el mes de Nisan, o también llamado el mes de Aviv. ¿Qué te parece? Entonces, quiere decir que ya la fecha que a mí me estableció la Iglesia Católica Romana, porque ellos se llaman así, romanos, proviene como resultado de la unión de muchas religiones y decisiones tomadas en este llamado Concilio de Nicea, donde al emperador de la época dijo, bueno, esto es lo que vamos a acordar. Y así quedó. Y así se sigue haciendo como tradición. Bien. Fíjense que los nombres hebreos del calendario tienen un significado, ¿no? Nosotros sabemos, por estudios que hemos visto de la palabra de Dios, y esto lo voy a ver así, en algún momento lo vamos a estudiar con más detalle. Podemos ver que en Nisan, en esta parte que está aquí, que es Nisan, hasta Sivan, que abarca los meses marzo, abril, mayo, junio, fíjense que son meses de primavera. ¿Qué es primavera? Son sus primeros meses. Primavera es comienzo. Primavera son los nuevos brotes. ¿Correcto? Los nuevos brotes de la semilla. Eso es primavera. ¿Lo estaban viendo? Son los nuevos brotes, un nuevo comienzo. Tiene más lógica. En cambio, miren algunas referencias del calendario gregoriano a lo que nosotros nos regimos en esta parte del mundo. Por ejemplo, si ustedes se preguntan de dónde viene ese nombre enero, y así se introdujo el paganismo. Bueno, enero deriva del dios romano Jano. En el mismo concilio tomaron también y le colocaron nombre a los meses. ¿Y saben qué nombre le colocaron a los meses en lo que tú y yo vivimos? Bajo los nombres de dioses paganos. Estamos hablando de Roma, la cuna del paganismo, ¿recuerdan? Bueno, y le colocaron nombres también. Se olvidaron de Nisan, de Aviv, se olvidaron de Tisri, y bueno, dijeron, ahora le vamos a colocar estos meses. Ahora se va a llamar enero. ¿Por qué enero? Bueno, porque en nombre del dios romano Jano, el cual tenía, miren esto, es un señor doble cara, uno mirando hacia adelante y otro mirando hacia atrás, porque dicen ellos que simboliza el comienzo y el final. Enero. Febrero viene del dios Februa, purificación. Marzo en honor a Marte. ¿Qué le parece? Al dios romano Marte, dios de la guerra y la agricultura. Marzo. Para nosotros, los cristianos, ¿es un mes de qué? Es un nuevo comienzo, es purificación, es reconciliación, es sanidad, es Cristo, nuestro Cordero, no es guerra. ¿Ven las diferencias?
Y en medio de este paganismo, nosotros siempre hemos estado insertos, pues lo insertaron dentro de los calendarios. Así que, entre otras cosas que podemos ver, el calendario judío inicia generalmente en septiembre, en los meses de septiembre y octubre, sería el primero de los meses. Este es el séptimo mes del calendario judío y es notable, este es el séptimo mes del calendario judío y es notable por incluir el año nuevo judío. Generalmente cae en septiembre y octubre el calendario, para nosotros el calendario gregoriano. Aquí yo le traje la fecha, el concilio de Nicea del que les hablé. Se celebró nada más y nada menos que en el año 325 después de Cristo. 325 después de Cristo. Yo recuerdo, miren, con todas estas cosas uno entiende más las epístolas paulinas, uno entiende más lo que sucedía en Corinto, en Éfeso, porque con todo este paganismo fue que la iglesia del primer siglo tuvo mucho inconveniente. Imagínense ustedes, en esa época del año, en estos tiempos, ¿cómo era decirle a una persona que ahora es Cristo, nuestro Cordero Pascual, que ahora no tenían que inmolar ningún animal, que era Cristo? Oye, tenías que derrumbar de su corazón toda esta doctrina que se había introducido en los corazones. Y con todo y eso lo hicieron, y con todo y eso nació nuestra iglesia. Pero con todo y eso seguimos nosotros hoy en día aclarando estas cosas, porque la tradición se introdujo tanto, y ha torcido tanto los acontecimientos, que sin darnos cuenta nosotros terminamos celebrando en las mismas fechas, las mismas horas y las mismas cosas. Y el cristianismo entonces, estoy hablando en general, también confundido por estas tradiciones que el mundo ha establecido con su sistema. Yo quiero hacer un paralelismo entre algunos aspectos de Éxodo capítulo 12. Y antes quiero decirles que haciendo una revisión, usted debe tomar como punto de partida el calendario judío y dice, ¿cuándo fue el sacrificio del Señor Jesucristo? Pregúnteselo. Y usted va a decir que fue, como hemos visto, como se nos ha comprobado con las Escrituras, un 13 y 14 de Nisan, ¿correcto? Parta desde esa fecha, 13 y 14 de Nisan. Después tú puedes buscar a qué equivale esa fecha en este 2024 en nuestro calendario gregoriano. Y haciendo esa investigación rápida por el internet, te va a decir, así como el primero de Nisan ya sería el 9 de abril, te va a decir que el 13 y 14 de Nisan cae el 21 y 22 de abril. 21 y 22 de abril. Sencillo. Es un calendario lunar, no es un calendario solar. Por eso es que yo prefiero creer en esto que creer en los mismos que me dijeron a mí que Jesucristo nació el 24 de diciembre. Por acuerdos que ellos lograron dentro de un concilio ecuménico, donde se sentaron todas estas corrientes doctrinales y llegaron a acuerdos para cada uno cuidar, sobre todo el emperador romano Ciro de esa época, cuidar la tranquilidad de su imperio y no cuidar la integridad de la palabra de Dios, ¿correcto? A él no le importaba la integridad de la palabra de Dios, a él lo que le importaba era la estabilidad de su gobierno. ¿Y qué importa diluir la palabra de Dios cuando es mi propia estabilidad la que yo tengo que resguardar? Ese es el pensamiento religioso, ese es el pensamiento que el adversario ha instituido dentro de muchas religiones.
Yo prefiero quedarme con seguidores, y si quedarme con los seguidores del Señor Jesucristo o tener gente, tengo que cambiar la palabra de Dios, bueno, prefiero cambiar la palabra de Dios para tener gente. Así piensa la religión, así piensa el mundo. Nosotros no negociamos los principios de la palabra de Dios, es lo que está escrito y es lo que está ahí, así te tengas que quedar solo, ¿correcto? Ese es el pensamiento cristiano. Como le dije una vez, dura esta palabra, maestro. Bueno, dura es, decidan ustedes lo que van a hacer. Es la palabra nada más y la palabra, ¿correcto? Así es, no se puede diluir. Hablemos ahora un poco de los paralelismos que tú puedes encontrar de los acontecimientos en Éxodo capítulo 12, con referencia a el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a Éxodo capítulo 12 en sus Biblias. ¿Ok? Por ejemplo, en Éxodo capítulo 12, versículo 1, hay cosas interesantes. Un paralelismo es una técnica literaria común que tú la vas a encontrar en la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Se llama así, paralelismo, en la que se establecen correspondencias o similitudes entre eventos que ocurrieron en el Antiguo Testamento con eventos que ocurrieron en el Nuevo después de Pentecostés o que iban a ocurrir. Tú y yo sabemos que los judíos, cuando conmemoran la Pascua, y todavía creo que la conmemoran, ¿verdad? Los judíos, ellos celebran la salida de la esclavitud de Egipto. Todavía lo hacen. Lo celebran justo en las mismas fechas que tú y yo sabemos, estaremos conmemorando que nuestra liberación, gracias por el sacrificio de nuestro Cordero, una sola vez para siempre, que fue el Señor Jesucristo. ¿Correcto? ¿Estamos claros hasta ahí? Nosotros conmemoramos, hacemos memoria de ese gran sacrificio. Ellos lo hacían por la liberación del pueblo de Israel, de Egipto, de la esclavitud que tuvieron en Egipto. Es más, un dato curioso, y tú lo debes saber, recuerda muy bien, que Jesucristo estaba siendo crucificado y ellos al mismo momento o paralelamente estaban celebrando con el Cordero Pascual la Pascua, valga la redundancia. ¿Recuerdan eso también? Eran épocas de celebración de la Pascua en ese mismo momento. Jesucristo estaba ahí en el madero y otros estaban por allá con el Cordero celebrando la Pascua. Lo que ellos no sabían, muchos de ellos, es que ese hombre que estaba ahí dando su vida por ti y por mí con amor, resumía, cerraba todo eso que ellos estaban haciendo. Es tremendo, es maravilloso. Nosotros lo vemos hacia atrás, ¿correcto? Como cosas que ya pasaron. Dentro de los paralelismos, en Éxodo capítulo 12, versículo 1 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón. Habló Jehová ¿a quién? A Moisés y a Aarón. ¿Cómo les habló? Por palabra de ciencia, por palabra de sabiduría y discernimiento de espíritu. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, ¿qué vemos aquí? Dios está iniciando el plan de la redención para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Dios está iniciando el plan de la redención, así como lo inició con el Señor Jesucristo también. Dios habló. ¿Quién encarnó nuestro plan de la redención? Jesucristo. Jesucristo. Recuerda que cuando nació el Señor Jesucristo, gloria a Dios en las alturas, dijeron los ángeles, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz.
buena voluntad para con los hombres, porque había nacido el Rey de Reyes y Señor de Señores. Iniciaba la parte final del plan de la redención del Señor Jesús, de Dios. Ese mismo plan que nació en Génesis 3:15, que Dios ya lo había avisado en Génesis 3:15. Pondré enemistad entre la simiente de la mujer y la tuya. ¿Recuerdan aquello? Versículo 2. Este mes os será principio de los meses. ¿De qué mes está hablando? Del mes de Nisan o Abib, el principio de los meses. Nisan o Abib, inicio de todo, primavera, rebrotes, cosechas, todo está saliendo aquí, todo está germinando, nuevo comienzo. Este mes será principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. ¿Cuál es el primero de los meses del año después establecido por el concilio gregoriano? Por el concilio de Nicea, enero. Pero para el pueblo de Israel era Nisan. Y Nisan está dentro de los meses marzo y abril. Versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero por familia, un cordero por casa. ¿Qué vemos aquí? Elección. Tómese es elija. Esto simboliza la expiación por el pecado. Elija. Ya nosotros no tuvimos que elegir, porque para nosotros se nos dio un cordero. ¿Recuerdan? Jesucristo es el cordero que quita el pecado del mundo. Y si quieren me acompañan a Juan. Vamos a ir a Juan. Juan capítulo 1. Mira Juan capítulo 1. Lo voy a leer desde el 24. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Están hablándole a Juan el Bautista. Versículo 26. Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis, y todavía no lo conocen, no lo reconocen. Este es el que viene después de mí. Este es el que viene después de mí, y el que es antes de mí, y el que es primero. Este es el que viene después de mí. Recuerden ustedes que Juan el Bautista era ¿cuántos meses mayor que el Señor Jesucristo? 6 meses mayor. ¿Quién llegó primero? ¿Quién nació primero? Juan el Bautista. Él llegó primero. Pero espiritualmente hablando, ¿quién era mayor? Jesucristo. Entonces dice: el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Imagínense ustedes. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios. Ahí está. He ahí, ese que viene ahí es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Quita. Y no solamente que quita, se llevó todos nuestros pecados y las consecuencias. ¿No genera eso suficientemente gozo en el vivir? Tranquilidad. Si Dios es por vosotros, ¿quién contra nosotros? Después leemos por allá en Romanos: ¿quién
condenará a los hijos de Dios? Dios que te justificó, te va a condenar. Nosotros sabemos quién condena, nosotros sabemos quién roba el gozo. Entonces vemos nuevamente en Éxodo 12 que ellos escogen. Dios le dice, tome cada uno un cordero por familia. Ya nosotros no tenemos que tomar, ya Él se entregó. Ahora el Jesucristo, que fue nuestro cordero, se entregó por cada uno de nosotros. Seguimos leyendo en Éxodo 12, en el versículo 4. Y si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, aquí entra la gracia también. Miren cómo Dios es un Dios de... Siempre ha sido implícitamente gracia, siempre ha sido implícitamente amor. Si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces bote todo eso, trate de comérselo todo, no importa, en el día, en la mañana, no lo comparta con nadie. ¿Ah? Bueno, eso es lo que hoy en día nos dicen, ¿verdad? Dice, voy a ir aquí, no baste para comer cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa, vecino inmediato a su casa, ¿no le suena esto a algo que está próximo? ¿Y saben lo que está próximo cerca de ti? Tu prójimo. Implícitamente Dios está diciendo, amarás a tu prójimo. Si no bastase el cordero, bueno, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno entre los dos, según el número de las personas. ¿Qué les parece? Unidad. Unidad en la participación del sacrificio expiatorio. Vemos aquí, unidad, unánime, juntos, tomarán juntos, compartirás con tu vecino, juntos, compartirán. Y yo le hago una pregunta, ¿qué compartió Dios con nosotros? ¿Cuál fue el pan que Dios partió y nos dio a todos nosotros? ¿Cuántos panes fueron? Fue uno solo, fue una sola carne. No fueron 20 ni 100, fue un solo pan. Fue una sola sangre fue una sola sangre derramada. Fue un solo pan. Y ese solo pan y esa sola sangre y sus beneficios lo compartimos nosotros. ¿No es tremendo? ¿Con quiénes los compartimos? Con nuestros prójimos. Porque cuando tú le hablas a alguien el amor de Dios, cuando tú le hablas a alguien y le compartes el pan de vida, que es la palabra de Dios, tú estás compartiendo este solo pan. Tú estás compartiendo un solo Jesucristo. Tú estás compartiendo la misma vida. Ahora se entiende más 2 Corintios 13:11. Claro que se entiende. Bueno, yo lo entiendo un poco más. Vamos a 1 Corintios, por favor, un momento. Dejen el dedo ahí en Éxodo y vamos a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 10. Estamos viendo o haciendo un paralelismo, una acumulación de escritura entre Éxodo capítulo 12 y algunos acontecimientos ocurridos ya en nuestra época, en nuestro tiempo, ¿no? Y lo vamos a ver en esta era de gracia. 1 Corintios capítulo 10. Lo voy a leer desde el versículo 14. Por tanto, amados míos, si hay algo de las cosas que nosotros debemos huir, dice, huid de la idolatría. Muy idólatra los corintios, muy idólatra. Una iglesia que eran las coronas de Pablo, no sé si el gozo, pero eran coronas de Pablo, que Pablo fundó esta iglesia, pero arrastraban detrás de sí mucha idolatría.
Y para conmemorar la Pascua, para conmemorar el sacrificio, hecho por el Señor Jesucristo, lo primero que tenían que hacer, una de las cosas que tenían que hacer, era huir de la idolatría. Como a sensatos les hablo, versículo 15, como gente que piensa, como gente normal, madura, como a sensatos les hablo. Juzguen ustedes mismos lo que digo, juzguen vosotros lo que digo. Versículo 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Común unión, es una sola. El pan que partimos, señores, no es la comunión del cuerpo de Cristo. Era uno solo, era un pan, era una sangre. Siendo uno solo el pan, aquí está, siendo uno solo el pan, como para ellos en la familia, ¿era cuántos corderos? Uno por hijos. El esposo tenía uno, la mujer otro. Si tenían 10 hijos, eran 10 corderos más. ¿Era así? No, era uno por familia. ¿Tú y yo qué somos? Soy feliz, parte soy, porque somos ¿qué? La familia de Dios. Y participamos de cuántos corderos y de cuánta sangre. Uno solo. No son 10, no son 15. Por eso que si hay alguna enemistad, debe sanar de aquí, hacer el trabajo en la mente para ser ministrados y sanar antes de llegar a esa gran noche donde uno hace memoria. Debemos estar claros. Por ahí empieza la sanidad por el corazón. Qué grande, ¿no? Y dice, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de un mismo pan. Como el pueblo de Israel, aunque eran pocos, si se juntaban con otra gente que eran sus prójimos, sus vecinos, siempre iban a participar de un solo cordero. Dios no le dijo, búscale otro cordero y se lo entregas a tu vecino. No, búscalo juntos con unanimidad y sencillez de corazón y compartan el mismo cordero. ¿Están viendo el paralelismo? Y nada más vamos por el versículo 4. Hoy no va a dar tiempo para verlos todos. Vamos a llegar hasta acá. Después dice 18, mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, no son partícipes del altar, y por ahí Pablo sigue aclarando. Pero es un solo pan. Seguimos en Éxodo capítulo 12. Nuevamente, regresen a Éxodo capítulo 12 y vamos a ver el versículo 5. El animal será sin defecto, perfeccionado. Me voy otra vez a 2 Corintios 13:11. Perfeccionate. Todos los días tienes la capacidad de perfeccionarte en lo espiritual, porque nuestro cordero que fue sacrificado una sola vez y para siempre fue un cordero como sin defectos. Ahora es Cristo en nosotros, el cordero sin defectos, sin mancha. Ahora está en nosotros. Está disponible que nos perfeccionemos. El animal, versículo 5, será sin defecto. Otra cosa que quiero que sepas. En el libro de Éxodo, ¿quién es Jesucristo? Porque la Biblia habla del Señor Jesucristo de Génesis hasta Apocalipsis. En el libro de Éxodo, Jesucristo es ¿quién? El Cordero Pascual. Ten eso claro también. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Macho de 1 año. ¿Lo tomaréis de las ovejas? O lo puedes tomar también de las cabras, pero sin defecto. El requisito, perfecto. Un macho joven, sin defecto. No el peniquebrado,
no la enferma, no la flaca, no lo último, ese vas a sacrificar, no, el mejor. El mejor. Vamos a Hebreos. Dejen el dedo en Éxodo y vamos ahora a Hebreos. Hebreos capítulo 9. ¿Estamos ahí? Voy a leerlo desde el 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos. Ahora no es de manos. Ahora tú no tienes que hacer tabernáculo. Porque ahora tenemos el mayor, el más grande, ¿no? Es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros. Ya no es por machos de sangre, no, sino por su propia sangre. Entró una vez. ¿Cuántas veces? Una vez. Para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. Habiendo nosotros obtenido pago completo, redención completa. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada, los inmundos, santifican para la purificación de la carne, te hago una pregunta: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo? ¿Cómo se ofreció? Aquí está el paralelismo. Igual que aquellos, sin mancha a Dios. ¿Cuánto más este cordero que se ofreció sin mancha, como aquellos que tenían que tomar allá en Éxodo 12, sin mancha, cuánto más limpiará vuestra conciencia de obras muertas, con el propósito de que te quedes sentado rezándole a Dios todos los días y esperando entonces que te caiga la bendición del cielo? No. ¿Por qué fuimos limpiados? ¿Por qué fuimos redimidos? Con el propósito, nada más y nada menos, de que sirváis, y esto es acciona, sirváis al Dios vivo. Qué grande esto. Aquí está el propósito. ¿Por qué lo hacían ellos? Iban a salir de esclavitud. Lo necesitaban. Tenían que empezar a moverse después de comer el cordero rápidamente. Comiencen a moverse. Deben salir de Egipto. Ya nosotros que participamos de este sacrificio hoy debemos movernos parados en la realidad victoriosa de esta redención y empezar a caminar, empezar a accionar en lo espiritual por un sacrificio mayor que fue el que hizo nuestro hermano Jesucristo. Así que podemos decir que la provisión de Dios de darnos un cordero a nosotros fue suficiente para todos, incluso para aquellos que no podían permitírselo por sí mismos. Hay gente que a lo mejor hizo tanto daño en los 5 sentidos en su vida, no digo quién, hasta yo estaré en esa lista. Y por toda esa gente este cordero se sacrificó de gracia, de gratis, por amor. Fue un sacrificio completo, un sacrificio suficiente para todos aquellos, y está disponible hoy en día para todos aquellos que, independientemente de su condición o recursos, crean, porque como dice en 1 Juan 2:2, Él, el Señor Jesucristo, es la propiciación por nuestro pecado, y no solamente por los nuestros, sino también por quienes, por los de todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16,
que hizo algo. ¿Qué hizo? Dio a su Hijo unigénito, al único Cordero, preparado, sin mancha, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El pueblo de Israel tuvo que creer la promesa. Ellos tuvieron que hacerlo. Y salieron de Egipto. Y dice la misma palabra de Dios, más de 2 millones de personas caminando durante 40 años en ese desierto también. Y no hubo en ellos enfermos necesitados, ni problemas de COVID, ni problemas de tensión, ni problemas de la sangre, ni problemas de la próstata, ni problemas de nada de eso, güey. Ni hambre, ni cáncer, ni etc. No hubo nada de eso. Por la promesa que había hecho Dios para ellos. Ahora pregunto, ¿no es más contundente el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo? ¿No fue mayor? Por eso es que digo ahora, en el nombre de Jesucristo, nosotros estamos libres de todas estas cosas que hoy día nos quieren decir que son normales y que quieren afectar nuestro cuerpo, quieren afectar el cuerpo de Cristo, quieren afectar nuestro movimiento de la palabra de Dios. Y nosotros somos libres de todas estas situaciones gracias a ese sacrificio que Él hizo por amor. Más que agradecido, gozoso, consolado, más que unánime. Ahora puedo decir, entendiendo esto, que verdaderamente el Dios de paz y de amor está con nosotros, como dice en 2 Corintios 13:11. Amén. Dios los bendiga, son lo mejor de Dios. Un abrazo.